indignidades, algunas reglas relacionadas con los comurientes, porque estas reglas que vamos a ver ahora están relacionadas con el derecho de transmisión. Así que para dar por cerrado ya el tema de la transmisión y la representación, vamos a ver como unas 4 láminas que están acá. Y es el caso específico de los comurientes. No recuerdo si fue Mercedes o Beatriz que consultaron mucho sobre... Licenciado, disculpe. Sí. Su nombre. Mercedes. Dígame, Mercedes. Escuchando la clase del jueves, o sea, me surgieron unas preguntas, no sé si puedo hacerlas. La del jueves que ustedes estaban en... No, quizás miércoles, es que ustedes estaban miércoles. En el laboratorio. Sí, dígame. Es que quería, o sea, usted ahí habla de la capacidad. Entonces, hay una diferencia entre la capacidad para la capacidad legal y esa capacidad. Entonces, no mucho comprendí la diferencia. Sí, en concreto, voy a poner la cámara y voy a dejar de compartir un momento. Bueno. Ya que voy a hacer eso, quiero hacer otra práctica cuando la dejar de presentar. Ahorita ya no ven nada, ¿verdad? Ahorita ya no ven nada. No, Lick. No. Solo se ven ustedes mismos, ¿no? Sí. Ok. Ahorita pongo mi cámara. Van a disculpar el desorden de la habitación, pero pasamos todo el día trabajando. Pues resulta que antes de contestarle, compañera, o quizás de una vez me voy a levantar a usar la pizarra y de una vez aprovecho para que me digan si es visible lo que voy a hacer ahorita en la pizarra. Voy a apagar el ventilador porque me está... El brillo de la lámpara molesta aquí, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Se ve lo que he hecho en la pizarra? Donde pega la lámpara sí no se alcanza a ver, pero más abajo sí, donde dice... General y ajá, exacto. Ok, entonces vamos a mover un poquito esto. Y quizás vamos a tener que bajarla. Bien, entonces... Acá. ¿Molesta todavía el reflejo? Ya se ve perfectamente. Bien, entonces esta es la ubicación correcta. Bien, la capacidad. Nosotros sabemos que hay una capacidad jurídica general y que podemos llamarle capacidad general, que es la que tiene toda persona. Este es un atributo de toda persona. Si hacemos un repaso, un recuerdo de los atributos de una persona, que son 6, creo, aparece la capacidad, el estado familiar o civil, el estado civil de las personas, la nacionalidad, el nombre, el patrimonio. Creo que se me ha ido una, no recuerdo en este momento cuál es. La capacidad del estado civil, la nacionalidad, el nombre, el patrimonio. ¿Se recuerdan, verdad? De esto. Pues entonces, esta capacidad como atributo de toda persona. ¿Hola? Bien, como atributo de toda persona, se divide en 2. Una capacidad de goce o disfrute y una capacidad de ejercicio. Esta capacidad de goce es la adquisición de derechos de toda persona. Y de acuerdo a nuestra Constitución de la República, artículo 1, desde el momento de la concepción ya es persona.
De modo que estos atributos ya están íncitos en esa persona. La Constitución reconoce la Constitución que en el momento de la concepción se produce la persona y ya el Estado lo reconoce, es decir, aquel artículo 75, me parece, del Código Civil está interpretado por la Sala de lo Constitucional, una sentencia de inconstitucionalidad de hace unos 4 años. Si no la tienen, pues yo se las subo de inmediato a la plataforma. Entonces nosotros tenemos esa condición, entendiendo por capacidad de goce o de disfrute, precisamente el disfrute de todos los derechos, alimentación, vivienda, educación, etcétera, etcétera. Todos los derechos que estamos llamados a gozar, los podemos gozar. Lo que ocurre, para diferenciarlo, es que hay personas que por ciertas condiciones especiales que le afectan, como la edad, no es lo mismo una persona de 18, 19 años que una persona de 1 año. Son 2 condiciones distintas. Pero ambas tienen capacidad de goce, de disfrute. Ambos tienen el mismo derecho a alimentación, a la salud, tienen el mismo derecho a una vivienda digna, derecho humano al agua. Los mismos derechos tenemos todos. Lo que ocurre es que por ciertas condiciones como la edad o la insania mental, entonces hay situaciones en que el ejercicio de ese derecho no se puede hacer de manera directa, personal hacia él, sino que necesita la intermediación de un tercero entre el derecho y yo, media a alguien. Entonces, ese mediador entre el derecho y el que lo va a disfrutar puede ser los padres por la representación legal, los curadores o los tutores. Entonces tenemos 3 clases de representantes, llamémosle así, ministeriales. Es decir, que funcionan por ministerio de ley. Pero cuando la persona, en el pleno uso de sus razones y con la edad de 18 años en adelante, se independizó y ya puede por sí mismo adquirir obligaciones y ejercer derechos. A eso se reduce la capacidad general. Entonces ocurre que las leyes van de acuerdo al ámbito de desempeño de esa persona, le van creando a ese ámbito de desempeño determinadas condiciones especiales para que ejerza sus derechos. Así, en materia laboral, toda persona que ya cumplió 14 ya puede ejercer el trabajo. Mientras no lo haya cumplido, no puede incorporarse al mundo laboral. Esa es una capacidad laboral. Capacidad de sufragio, que se manifiesta en 2 direcciones, en el plano activo y en el plano pasivo. Plano activo es el que vota y plano pasivo es aquel por el que votan. Entonces todos tenemos la capacidad de ejercer el derecho al sufragio desde los 18 años. Pero no todo mundo tiene la capacidad de soportar pasivamente el ejercicio del derecho de los demás. Porque si no tiene determinada edad para el cargo al que se ha postulado, no tiene capacidad de ejercicio. ¿Me voy explicando? Entonces, ocurre que según la materia en que se coloque una persona, ese es el ámbito material de donde se va a desplegar su capacidad, esas ya son capacidades específicas o capacidades especiales. En ese sentido tenemos lo siguiente: capacidad para el sufragio, capacidad para, y repito, el sufragio tiene 2 manifestaciones, uno activo y uno pasivo. Así, si quiero ser diputado, entiendo que tengo que tener una edad mínima de 21, parece. No recuerdo con exactitud. Pero para ser presidente de la República tengo que tener otra edad. Para ser magistrado en el órgano jurisdiccional tengo que tener más de 40. Y así sucesivamente. Entonces, hablando de la capacidad de testar, ahí la cosa cambia. Y esta capacidad para testar, entonces tenemos capacidad general y capacidad para testar, dije yo. Esa es una capacidad dentro de la capacidad de heredad. Esta es otra.
esta capacidad para heredar es la que vamos a estudiar en las reglas del 952 hasta el 1307, porque en el 1308 aparece lo de las obligaciones. Entonces, de esta capacidad para heredar, ya sea sin testamento, ya sea testamentariamente, etcétera, es de lo que vamos a hablar. Y reúne esta capacidad para heredar, reúne condiciones específicas diseñadas por la ley civil. Logré explicarme a la persona que me preguntó, que no recuerdo quién fue que me preguntó. Se lee lo que estoy escribiendo aquí, jóvenes. No mucho. Sí, licenciado. Yo no puedo distinguir nada, licenciado. Perdón. Ni yo, licenciado. Por mi Yo, licenciado, no puedo distinguir. parte, Bueno, Licenciado, distinguir, sí. pero lo que hice fue que puse le puse como zoom para poder ver la pizarra bien. Le puse zoom. Sí, correcto, yo lo acerqué más para poder ver la pizarra. Ajá. Sí, Y yo pero creo que ese zoom funciona aún en la grabación, ¿verdad? Nehemías creo que habló. no, Sí, correcto, licenciado. Cuando suba la película hoy en la noche y ustedes la activan, pueden siempre darle zoom. no, doctor, el No, licenciado, ya en el video no. solo Ok. creo que él lo pudo lograr en razón de que posiblemente esté en teléfono. Sí, Sí, lo que voy a correcto, hacer en es cambiar la en luminaria. teléfono. Pero los que Sí, lo que estamos voy en a hacer- PC no lo podemos lograr. Bien, lo que voy a hacer es cambiar la luminaria. Déjenme hacer una práctica, quiero ver. con el scroll, dale ahí, giro. Se puede en laptop también. Estoy en el trabajo y no tengo ese. No mejora nada así, ¿verdad? No, mejora. licenciado. Así Vale. empeoró. Sí. Bueno, entonces después vamos a ver cómo arreglamos lo de la luminaria, porque sí necesito de la pizarra para hacer algunas explicaciones. Pero la persona que me preguntó no me contestó si logré darme a entender con la diferencia que buscó. Mercedes fue. Sí, yo fui ¿Cuál es la duda que tiene? ¿Cuál es la duda que tiene, Mercedes? o sea, vaya, la capacidad legal, o sea, yo entiendo que es la que adquirimos a los 18 años cuando podemos obligarnos. En ya general. sea con Pero cualquier tipo de esa contrato. capacidad de la que me está hablando, Ajá. Mercedes, repito, vamos a ver a dónde nos colocamos para ver si la puede ejercer. Y le hablo del ejemplo más claro, más monumental, Ajá. que es la capacidad del sufragio. Usted puede votar sufragio activo, puede ir a votar, nomás tenga 18. Pero no puede recibir el voto a su favor si no tiene determinada edad. Entonces, hay una capacidad para el sufragio diferente entre el voto activo y el voto pasivo. ¿Me explico? Sí. Ahora trasladémonos al mundo de las herencias. Yo estoy en el pleno uso de mis razones mentales. En el pleno uso. Tengo la edad sobrepasada en exceso de los 18 años. No me han declarado incapaz porque no tengo ninguna interdicción. No soy incapaz en ninguna de las manifestaciones que regula el Código de Familia, etcétera. Entonces, en apariencia, nada me impide acceder a la herencia de un causante al que la ley me coloca en el rango del artículo 988 si es intestada. Y si es testada y me deja un legado, nada me impide que yo ejerza ese derecho. Pero ocurre que otro de los coherederos denuncia mi incapacidad para aceptar herencia por indigno. ¿Y en qué consiste la indignidad? Artículo 969. Y empieza el legislador a definir
ciertas conductas del heredero para con el causante. Una vez triunfa el motivo de indignidad que esa persona promovió en mi contra, el juez me declara incapaz para heredar por indignidad. ¿Vamos, Mercedes? Sí, está bien, licenciado. Entonces resulta que para heredar las situaciones de capacidad son específicas y no basta con tener las capacidades generales que el derecho común nos reconoce para el ejercicio de las obligaciones y los contratos. Por ahí va la cosa. Ok, gracias. Bien, bien. Entonces vamos a pasarnos ahora a la presentación. Esto que se traba en las computadoras sí que es un lío, ¿verdad? Pero ahorita vamos a buscar la presentación. Quiero ver si... ¿Me dicen si la ven? ¿La ven, jóvenes? ¿O tengo la pantalla? ¿O tengo la cámara todavía? Sí, Lic, se ve. La presentación, licenciado. Pero la cámara para que quede solo. Están viendo a mí también, ¿verdad? Sí, Lic. O sea que si pongo la presentación, me ven a mí y ven la presentación. Es correcto. ¿O solo ven la presentación? Sí, ¿Es correcto? sí, Lic. Díganme qué es lo que se ve. La presentación se ve. Vemos la presentación Ambos. y lo vemos a usted también. Nada más. Los comurientes. En un cuadrito chiquito. Y en un cuadrito chiquito aparezco yo, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, entonces vamos a quitar la cámara para quedarnos solo con la presentación. La vamos a suspender. Vaya, creo que ahora sí ya no me ven. O sea, Ya no ven, a verle. Va, entonces vamos a seguir con este tema de los comurientes porque está muy relacionado con el tema de la transmisión, que a su vez tiene una asociación con la representación porque son bien similares y todo mundo ha padecido, en algún momento ha padecido de la confusión que se genera entre ambas figuras. Pues bien, aquí lo he titulado esta lámina que tenemos en pantalla ya con la conclusión. Van a disculpar la metodología por adelantado, pero dice: no hay transmisión en el caso de los comurientes, de acuerdo con las reglas de los artículos 78, 959 y 963 Código Civil. Vamos a ver. El artículo 78 del Código Civil, no recuerdo quién de ustedes me preguntó algo sobre la comuriencia, es que si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, y nos pone como ejemplos el código, el caso de un naufragio, en un incendio, en una ruina o en una batalla, o por otra causa cualquiera, un accidente de tránsito, por ejemplo. Estos jóvenes que, bueno, dije jóvenes, pero puede ser cualquiera, pero es que en los últimos días se ha estado registrando mucho de que van conduciendo a alta velocidad y van a chocar contra las partes traseras de los trailers, de las volquetas. He visto como 4 casos similares en este mes que estamos. Pues entonces, en ese momento no se puede saber quién ha fallecido primero. Entonces la ley dice así: si por haber perecido 2 o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera, ahí podemos colocar esto del accidente de tránsito, no pudiera saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos casos
como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras. Entonces, para el legislador, cuando no se puede determinar con exactitud plena quién ha fallecido, porque cuando asisten las personas encargadas ya los encuentran muertos a todos, entonces levantan así sus reportes. Beatriz preguntaba algo sobre esto, en que qué ocurre si hay un error y que podíamos ponerlo, no valorarlo. Entonces, esta es una situación de comuriencia, y esa comuriencia tiene mucho interés, sobre todo en materia hereditaria, según vamos a ver en estas reglas. Me van siguiendo el hilo, ¿verdad? Y la recomendación de todos los días. Y la recomendación de todos los días: interrumpan en el momento que lo necesiten, no se abstengan de ello. Bien, la transmisión del derecho hereditario, artículo 958, tiene mucha relación con esto. Si el heredero o legatario, cualquiera, y ya sabemos que le decimos heredero al que llega a la herencia sin testamento, sino que es heredero por ministerio de ley, es decir, es la ley la que le otorga esa condición, y se lo otorga en razón de determinado grado de parentesco que la ley establece en el artículo 988. Pues bien, si el heredero o el legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, esto es necesario tenerlo en mente, no han prescrito, fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia, es decir, ese heredero falleció sin haber acudido a repudiar o a aceptar la herencia que le dejó su causante. Antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. Esa es la regla general del artículo 958, esa transmisión hereditaria. Y la condición es que fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia. Pero, dice aquí la lámina en estudio, el artículo 959 nos regula esto. Si dos o más personas llamadas a suceder una a otra, el caso del cónyuge, el caso del padre con el hijo, en que ambos, esos dos binomios que acabo de mencionar, la pareja de cónyuges y la pareja y el binomio padre-hijo, están llamados a sucederse mutuamente. El que fallece primero transmite al segundo su caudal hereditario. Pues bien, si dos o más personas llamadas a suceder una a otra se hallan en el caso del artículo 78, ninguna de ellas sucederá en los bienes de las otras. Entonces, cuando decimos, vamos a hacer la lectura completa, para darle forma a la norma, dice: si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, un incendio, una ruina o una batalla, o por cualquier causa parecida, no pudiere saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos casos como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiere sobrevivido a las otras, en cuyo caso ninguna de ellas sucederá en los bienes de las otras. Esa es la norma ya. Entonces hemos sacado una norma a partir del artículo 78 complementada con el 959. Se complementan mutuamente. Y dice el 963 como condición básica para suceder, que para ser capaz de suceder es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión. Vaya, mire Mercedes, aquí hay otra regla de capacidad. ¿Cuál es la primera regla de capacidad?
vivir al momento en que aquel caudal relicto, es decir, caudal hereditario, se expone desde ese momento, queda expuesto a ser apropiado por los herederos del causante. Pero si ese heredero del causante no existe al momento de la delación, no adquiere la capacidad de suceder. Repito el artículo 963. Para ser capaz de suceder, es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión, salvo que se suceda por derecho de transmisión. Entonces, si mi abuelo murió mucho antes de que yo naciera y mi padre, el hijo de mi abuelo, no hizo ningún ejercicio de su derecho hereditario, al fallecer mi padre, ocurre que me ha transmitido, perdonen que no le bajé volumen a mi teléfono, ocurre que mi padre me ha transmitido el derecho de él respecto del papá de él, es decir, de mi abuelo. Entonces yo, por derecho de transmisión, puedo acudir a reclamar la herencia de mi abuelo por transmisión de mi padre. Entonces, esta es una excepción a la regla de existir al momento de abrirse la sucesión. Pero esta regla de excepción tiene una excepción más especial en el caso del comuriente. Es decir, si mi abuelo y mi padre fallecen juntos, aunque yo no haya nacido, pero yo no puedo llegar a pedir la herencia de mi abuelo. ¿Logré explicarme, jóvenes? Abro micrófonos para que me digan si se comprendió todo este discurso que acabamos de pronunciar. Licenciado. Dígame su nombre siempre. Misael Portillo. Bien, Misael. Le escuchamos. Ahí al final de eso sí me perdí porque iba entendiéndolo bien, ¿verdad? Pero al final cuando dijo que si mueren los dos, el abuelo y el padre, y él todavía no ha nacido, no le transmite el derecho. ¿O cómo es la cuestión ahí? Vaya, concéntrese, como que está comiendo, ¿verdad? Vamos a concentrarnos en esto. Concéntrese, no me piense en otra cosa. La regla es esta. Si el heredero o legatario, la regla de la transmisión, ¿y en qué consiste la transmisión? La transmisión es que cuando fallece un causante, cuando fallece un heredero de un primer caudal relicto, fallece el heredero de un primer caudal relicto, y ese heredero en ningún momento acudió ni a notario ni a juez de lo civil a pedir que se le transmitiera la herencia, que ese caudal relicto pasara a su patrimonio, ni lo pidió ni lo repudió. Entonces, en el momento de su muerte, si yo soy heredero de ese otro heredero, me transmite sus derechos, me los transmite. Y aquí no es necesario ser hijo de aquel. Puede serlo un sobrino, porque en el ejemplo vimos que el tío que se coloca o el primo que se coloca en el numeral sexto del 988, entonces pueden por transmisión acudir a esa herencia. Samuel me dijo, ¿verdad? Misael, ¿me va siguiendo el hilo? Estamos en el 958. Que el 958 se llama derecho de transmisión, que consiste en que cuando un heredero fallece sin haber acudido ante el funcionario correspondiente a manifestar su aceptación o el repudio de una herencia que le beneficiaba, y fallece ese heredero, los herederos de este heredero son los que por derecho de transmisión tienen capacidad para acudir a la primera masa relicta. Y pongo el ejemplo del abuelo, que es lo normal, que el abuelo transmite a sus hijos, el hijo le transmite al nieto de aquel. Me lleva el hilo
otra vez le voy a preguntar su nombre. Sí, licenciado. Misael. Misael. Me voy a acordar del portero Misael. Pues bien, Misael. Entonces esa es la regla general. Pero sin embargo, esta regla general está expuesta a ser relegada por reglas especiales. Y el 959 establece lo siguiente, que si dos personas llamadas a sucederse una a la otra, ahí es donde pongo el ejemplo del padre con su hijo. Alguien abrió un micrófono, no puedo ver quién tiene su micrófono abierto. Como que ya lo cerraron, ¿verdad? Si dos o más personas llamadas a sucederse una a otra, y puse dos binomios, el de los cónyuges y el del padre con el hijo. Si dos o más personas llamadas a suceder una a otra se hallan en el caso del artículo 78, ¿qué regula el 78? La comuriencia. Ese 78 y junto con el artículo 77 del Código Civil forman un capítulo que se llama del fin de la existencia de las personas. Pues bien, entonces, en el caso de la comuriencia, Misael, ninguna sucede en los bienes de la otra. Lleva el hilo, ¿verdad? Sí. Consecuentemente, si en el caso de la comuriencia entre personas llamadas a sucederse mutuamente fallecen juntas, en consecuencia, por efectos del 963, no puede haber transmisión de derechos porque para ser capaz de suceder es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión. Así, cuando el hijo fallece, en ese mismo momento que se abrió la sucesión de su padre, él ya no existía. Para ser capaz de suceder es necesario existir. Entendamos el verbo existir aquí como sinónimo del verbo vivir. Es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión, salvo que se suceda por derecho de transmisión, según el artículo 958. Pues entonces bastará existir al abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado. Entonces decía, si yo no he nacido cuando mi padre fallece junto con mi abuelo, por la comuriencia, no hay transmisión de derechos. ¿Por qué? Porque murieron juntos y la condición es que ese no haya podido ir a aceptar herencia, de acuerdo al 958, no haya podido aceptar herencia que se le ha deferido. Entonces, si murieron juntos, ninguno hereda al otro y por lo tanto no puede transmitir ningún derecho. Aquí está, o legado que se le ha deferido. Y en el caso de la comuriencia no pudo haberse deferido ningún derecho porque la ley en el artículo 959 le quita los efectos transmisibles. Pregunto al grupo si ahora ya está más claro lo que ocurre entre las reglas del 78, el 959, son 4 artículos. 958 de acuerdo a ese, pero en relación con los artículos 78, 959 y 963. ¿Qué es lo que sacamos como conclusión de todo este articulado, de estos 4 artículos? Sacamos como conclusión que en el caso de la comuriencia, entre esas personas no hay transmisión. No hay transmisión. Vamos a poner negrilla. Y esta es la conclusión a la que llegamos. No puede haber transmisión en el caso de los comurientes. Por la razón, vamos a ponerle aquí, por la razón que no se puede transmitir. Miren que ando tartamudo para escribir. Que no se puede transmitir los derechos que no adquirió.
Pues sí queda claro el punto, jóvenes. Sí, licenciado. ¿Los demás? Sí, licenciado. De mi parte, yo que pregunté, sí, hoy sí ya estoy claro, licenciado. Misael, ¿verdad? Soy Mercedes. Sí, 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 Mercedes, ¿cómo estamos con estas reglas que Vaya, acabamos de tratar sí, de explicar? vaya, alguna cosa sí le entiendo, vaya, ahora bien, o sea, no sé si no he entendido. Si se mueren los dos juntos, el abuelo y el papá, pero el hijo ya existe, en este caso, digamos, tiene que, o sea, 18 años, o sea, ahí sí aplica el derecho de transmisión. Eso es lo que me interesa. Eso es lo que me interesa. ¿Qué es lo que le ha transmitido, Mercedes? ¿Qué es lo que usted puede transmitirle a sus hijos? Los derechos que usted no ejercitó. Ajá, pero Pero como... en el caso de la comuriencia, usted adquirió derechos de su comuriente. Mercedes, hagamos el ejercicio. Ajá, vaya. Hagamos el ejercicio. Ajá. Usted y su cónyuge vienen en la carretera con el infortunio que plum, fallecen en un accidente y no sabemos quién sobrevivió a quién. Entonces queda determinado que fallecen al mismo tiempo. Ajá. ¿Cuál es la regla del 969? Que cuando dos personas están llamadas a sucederse una a la otra, se colocan en la situación del artículo 78, es decir, que fallecen ambos al mismo tiempo para la ley. Esa es una ficción, pero la ley así lo resuelve. Entonces, no se transmiten derechos de ninguno a otro. Y si no se transmitió, es decir, usted no pudo adquirir los derechos de su esposo porque murieron al mismo tiempo, entonces usted no le transmite, nada a nadie. Entonces, se anula el derecho de transmisión en el caso de la comuriencia. Ahora, sí va a haber transmisión si había otro heredero que falleció sin haber repudiado herencia de otro caudal relicto. Pero en el caso del caudal relicto de su esposo, que usted estaba llamada a sucederle a él, no ocurre en la vida real porque fallecieron juntos. Sí, exacto, eso lo comprendo. Pero, ¿y los hijos de estos esposos? Ellos sí pueden heredar. Sí, claro. Vaya, mire, el caso, ay, ojalá que me ayude esta luz, pero vamos a tener que cambiarle la luminaria aquí. El asunto es así. Juan es el padre de Héctor. Pero fallecen juntos. La relación jurídica entre Juan y Héctor es padre e hijo. Esto significa que de conformidad con el artículo 988 del Código Civil, ambos están llamados a sucederse el uno al otro. Porque ese artículo regula que están llamados a la sucesión intestada, primero, los ascendientes y descendientes, el padre y los hijos, el cónyuge, el padre, los hijos y en su caso el conviviente sobreviviente. Entonces, el mismo derecho de Juan a suceder en los bienes de Héctor es el mismo derecho de Héctor a suceder en los bienes de Juan. Pero para que Héctor transmita, ¿a quién le va a transmitir Héctor? A sus herederos. A sus herederos. Para que Héctor transmita a sus herederos los derechos hereditarios en los bienes de Juan, es necesario que exista al momento de la deferencia o de la deferencia. Pero como murieron juntos, el artículo 969 dice que ninguno se sucede a otro. Entonces, existe cero capacidad de transmitir derechos porque nunca tuvo acceso a esos derechos.
¿Y por qué no tuvo acceso? Es que murieron juntos y la ley cercena ese derecho cuando hay comuriencia. ¿Mercedes? ¿Mercedes? Sí, sí, licenciado. Sí, está bien. Gracias. ¿Alguien más? Recuerdo que Beatriz consultó esto cuando salió la primera vez que lo discutíamos. Licenciado. Sí, Misael. Recuerdo que la compañera Beatriz preguntaba eso y ella manifestaba un caso en donde llegaron a una casa a matar a unas personas y Sí, en el lugar murieron unos familiares y hubo uno que logró salir a pedir ayuda, pero igual ya iba todo lesionado y posteriormente falleció. Entonces, pero quien falleció primero eran los de la casa. Entonces, al parecer, lo que le explicaba a ella era eso de que cuando murieron los de adentro, la otra persona que logró salir con vida, o sea, todavía estaba vivo. Murió después. Ahora, lo que sucede es que murió, según entendía la compañera, murió quizás unas horas después. O sea, no podemos decir que le vamos a aplicar el 78 del Código Civil, en donde dice de que en un mismo evento mueren todos y no sabemos la causa. Lo que sucedió ahí, como decía la compañera, es que los de medicina legal que llegaron a hacer su trabajo ahí, quizás para no complicarse mucho, les pusieron a todos la misma hora porque era el mismo evento, pero no había sido la misma hora. Ojo, Misael, y ojo, grupo. Y si Beatriz está, ojo, Beatriz, porque no la veo aquí en la pantalla. Ojo, es que cuando medicina legal llega, Misael, ya llega complicado. ¿Por qué? ¿Por qué llega complicado, Misael? ¿Cómo sabe usted, cómo puede inferir usted que porque aquel salió a pedir ayuda, los demás que estaban allá ya habían muerto? Eso ni el propio pedidor de auxilio sabe si aquellos habían fallecido. Él los vio postrados porque le cayeron los balazos. Pero él también iba balaceado, eso es lo que él no se había caído, esa es la diferencia. Pero él no puede decir aquellos ya están muertos. No puede decirlo. Y no hubieron testigos, según recuerdo del ejemplo que nos compartió la compañera. De modo que cuando medicina legal llega, ¿a quién o cómo corrobora quién murió antes que quién? Entonces, esa es una condición de siniestro muy parecida a lo que describe el artículo. ¿Cuál es el que leímos? El 78. El 78. Un naufragio, un siniestro, etcétera, etcétera. Un incendio. Entonces, Misael, el punto de laboratorio ahí es ¿cómo identifica medicina legal quién falleció primero? Hay algunos estándares que yo creo que ustedes, si ya cursaron medicina forense, ya les explicaron. El rigor mortis, la rigidez cadavérica. El hecho de que tenga determinado grado de rigidez similar al grado de rigidez del otro, no le puede apuntar a usted quién ha fallecido primero. Porque al fin y al cabo eso es ciencia ficción. Decir, este murió a las 9:59. Es ciencia ficción, no existe un baremo para establecerlo. Sí tiene determinado grado de rigidez cadavérica. Esa rigidez cadavérica es un estándar para calcular una posible hora de fallecimiento. Entonces, si cuando medicina legal concurre al escenario y encuentra que todos tienen rigideces cadavéricas similares, imposible saberlo. ¿Y por qué? Porque no habían testigos, no habían otro tipo de registro que dijera este murió primero, este después. Sino, ahí no sabemos. Es decir, a usted le pueden caer 3 balazos y al otro solo 1. Usted con 3 balazos sobrevive y aquel con 1 muere. Eso no hay reglas
no hay reglas para todos en condiciones de igualdad. ¿Me explico, Misael? Usted solo recree la escena en su pensamiento, recréela. Y se va a encontrar... Sí, licenciado, está claro. Yo solamente reconstruía lo que la compañera le exponía a usted la vez pasada. Yo de eso ahí ni idea, ¿verdad? Pero eso era lo que ella decía. O sea, lo que ella manifestó en su ejemplo era que los que quedaban en la casa quedaban muertos y que el que fue a pedir ayuda quedó vivo. O sea, yo realmente solo eso recuerdo de lo que ella dijo. Es que esa es la trampa del caso del profesor, porque ¿cómo sabía que estaban muertos? Si el que iba a andar revisando, el que salió a pedir auxilio, ¿cómo iba a andar revisando a aquellos que habían caído antes que él, si estaban fallecidos? Simplemente él pudo levantarse para ir a pedir auxilio. Ese es el contexto de la escena. En ese sentido, no podemos saber quién ha premuerto, sino que, como hicieron ahí, hay una comuriencia. ¿Me explico, grupo? Muy bien, licenciado. Abraham Chitas, Miguel Ramírez, Rosmary Cisneros. Hola. Me van siguiendo el hilo, ¿verdad? Licenciado, Sí, yo tengo una pregunta. Nehemías. Hola, Nehemías. Yo tengo una pregunta. Cuando dice que debe de existir, ¿desde qué momento tiene que existir? ¿Desde el momento que nace o desde el momento de la concepción? Ahí tengo esa desde el duda. momento de la concepción. Ya lo dijimos, ya. desde el momento de la concepción. Bueno. Desde ese, ya la teoría de la vitalidad por el cordón umbilical, al ser separado completamente de la madre, es decir, que le cortan el cordón umbilical y por lo tanto ya el suministro de oxígeno, etcétera, ya no es por el cordón umbilical, sino que ya es por organismo propio. Entonces, ahí la teoría anterior se llama de la teoría de la vitalidad, le atribuía que a partir de ese momento ya estaba con vida. Nuestra Constitución, con la reforma al artículo 1, le da otro panorama. Y eso deja de ser así y es persona desde el momento de la concepción. Artículo 1. Y hay una sentencia de inconstitucionalidad sobre el punto. Pregunto, grupo, si han leído esa sentencia de inconstitucionalidad sobre que se pidió por un ciudadano declarar inconstitucional el artículo 75, ya que tiene la regla de la separación del cordón umbilical para tenerlo como que ahí comienza la vida. No, no, licenciado. Sería yo bueno en lo personal, si la tiene. Bien, entonces yo la busco en cuanto termine la sesión de ahora, que miren qué rápido, ya son las 6. La busco y la subo junto con otro material para explicarnos el artículo 960, que es el que vengo pensando porque es bastante necesario el estudio del artículo 960. Vuelvo a las presentaciones, jóvenes. Voy a dejar de transmitir la cámara y me paso a las presentaciones. Bien, esta es la conclusión que hemos extraído. Pregunto, grupo, de nuevo y por última vez, si esta conclusión a la que hemos arribado se ha entendido, que se ha entendido de dónde la saco yo. No estoy preguntando que si comparten la idea mía. Sí, doctor, se comprende. Sí se entiende, licenciado. Va, entonces hablaron dos por el grupo. Bien, vamos a estudiar el artículo 960. Y ahí les pongo un enlace. Tenemos esta disposición general. En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley, esto siempre me interesa recalcarlo, porque las sucesiones son o bien por disposición de la ley o bien por la voluntad del causante. Y la voluntad del causante se manifiesta, se concretiza, se realiza a través de un testamento.
Entonces, la ley distingue el que va a heredar por testamento o por llamado de la ley. Repito, vuelvo a leer. En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos hereditarios. La ley tiene esa expresión inclusos en plural, no lo tiene en singular, inclusos los créditos hereditarios. Ahí les he puesto un enlace que se corresponde con una tesis doctoral. Y el capítulo 5 de esa tesis doctoral desarrolla este artículo 960, que se los voy a subir junto con el enlace para que ustedes lo estudien, este artículo 960. Dice así. Por supuesto que la tesis, porque es más extensa, pero tanto Romero Carrillo como este otro señor, Carlos Humberto Urquilla Bermúdez, también los dos desarrollan el artículo, pero en forma más comprimida. En cambio, en esa tesis doctoral es de 1971, así que es muy poco lo que ha variado. Está más extensa la explicación. Bien, vuelvo a leer. En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos hereditarios, 2 puntos. Primero, las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere, y las demás anexas a la apertura de la sucesión. Entonces quiere decir que aquel que paga porque se hagan publicaciones en el diario oficial, en periódicos de circulación, ese gasto se deduce del caudal de bienes. Entonces, tiene derecho esa persona a reclamarle al caudal de bienes, no a sus coherederos. Ojo, no se los pide a sus coherederos. Lo va a deducir del acervo de bienes. Entonces él lo primero que hace es, le dice al partidor, que el partidor siempre es persona particular, no es el juez el partidor, sino que es una persona particular, generalmente abogado de la República. Pues bien, entonces le va a decir al partidor, mire señor partidor, aquí están los recibos de la publicación del diario El Mundo, aquí está, etcétera, para que ese valor me lo incorpore a los bienes que a mí me van a dejar y así sea. Entonces ahí lo está deduciendo, porque la partición tiene que ser a partes iguales. Sigamos. Segundo, las deudas hereditarias. ¿Cuáles son las deudas hereditarias? Vamos a decir que cuando una persona fallece, lo que transmite a sus herederos es el patrimonio. Y el patrimonio de una persona se forma por los activos y por los pasivos. Los activos son los créditos que obran a su favor y el pasivo son los créditos que obran en su contra. Entonces, cuando yo heredo, y generalmente a la gente le gusta aceptar con beneficio de inventario, significando esa expresión con beneficio de inventario que si hay deudas hereditarias que pagar, las voy a pagar, pero hasta el importe de los bienes que recibo. Entonces, no hay confusión entre mi patrimonio y el patrimonio que ingresa producto de esos bienes para que yo pague todo lo que debía mi causante, sino que solo voy a pagarle a ese acreedor hasta la cantidad que den los bienes que yo heredo. ¿Me explico, jóvenes? Cuando decimos con beneficio de inventario. Sí, licenciado. Bien, entonces, esas deudas hereditarias, los pasivos que tenía el causante, se van a pagar primero antes de hacer la partición. Antes de decirle a vos te toca este carro, a vos te toca esta casa,
a vos te tocan estos semovientes, de estas vacas, de estos bueyes. Antes de eso, hay que pagarle a los acreedores. Y hasta una vez que se le ha pagado a los acreedores, el remanente queda para que se lo repartan los herederos. Me van llevando el hilo, espero. Numeral tercero. Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria. Eso no merece explicación, sino que eso con su profesor de Derecho Tributario o con el de Finanzas Públicas resuelven ese numeral tercero del artículo 960. Pero hay que pagar esos impuestos con los bienes que se heredan, no con mi propio patrimonio. Es decir, yo no pago de mi propio dinero, sino que voy a ir a pagar esos impuestos de la masa de bienes que reciba. De ahí lo saco para irlo a pagar. Cuarto, las asignaciones alimenticias forzosas. ¿Qué es lo que sabemos de esto, jóvenes? Asignaciones alimenticias forzosas. ¿Sabemos cuándo estamos a presencia de eso, estimados jóvenes? No, yo no. Licenciado, ¿será la pensión alimenticia? Pero forzosas. Siempre les pido que me digan los nombres cuando hablan, porque no hay a quien contestar. Voy a compartir la cámara. Fíjense que necesito usar la pizarra otra vez. No sé cómo sienten el uso de la pizarra, si les es incómodo o la sigo usando. Pregunto. Siga usándola, licenciado. Para mí es más cómoda la pizarra, licenciado, es como más comprensible. La pizarra. Sí. Jóvenes, Verónica. Yo en lo personal, licenciado, no alcanzo a distinguir bien la letra. Se me hace más fácil que usted escriba en la diapositiva. No sé si será posible mejor así. Sí, igual que el compañero Omar, a mí me pasa lo mismo, licenciado. Prefiero que lo haga de esta manera, como lo está haciendo, a la pizarra, porque no la distingo bien. Va. Buenas tardes. Vaya, entonces vamos a pasarnos a la pizarra, a la presentación para desarrollarlo. Bien, vamos a explicar esto de las asignaciones alimenticias forzosas. Tienen todo su código civil, ¿verdad? Lo tienen a la mano. Sí. Vaya, necesito que se me coloquen en el artículo, creo que es el 1141 civil. Pero si alguien tiene el 1141 a la mano, que me lo lea. Yo lo tengo. Yo, licenciado. Leámoslo. Le cedo la palabra, compañera Mercedes. Mercedes. Bueno, título 5 de las asignaciones alimenticias, artículo 1141. El testador deberá designar en su testamento la cuantía de los alimentos que está obligado a suministrar conforme al título 1, libro 4 del Código de Familia, con tal que dicha cuantía no sea inferior a la establecida en el artículo 254 del mismo código. Si no lo hiciere o la cuantía fuese inferior, el juez decidirá, en caso de reclamación del alimentario o alimentarios, ya determinando la pensión mensual alimenticia, tomando en cuenta el capital líquido del testador, o bien señalando de una vez la suma total que debe pagarse a título de alimentos, suma que no debe exceder de la tercera parte del acervo líquido de la herencia para todos los alimentarios. Cuando concurran varios, el juez la distribuirá proporcionalmente y equitativamente, aún disminuyendo, si fuere preciso, la cuantía o cuantías que con anterioridad estuvieran acordadas, oyendo en este caso a los interesados. Sigo, licenciado, síguelo. No, déjelo ahí porque es bien extenso el artículo. Pero bien, okay. Pero bien, pues bien, por ley, cuando hay una persona a ser alimentado, a propósito, pregunto, ¿quiénes tienen derecho a ser alimentados?
Los hijos, los padres. Padres. Los padres, los hijos. La esposa. Ajá. Artículo 248, Código de Familia. Si tenemos el 248 del Código de Familia, lo leemos. No, quizás voy a poner la cámara. Voy a dejar de compartir porque esto sí creo que no me va a dar así nomás. Artículo 248 del Código de Familia. Sí. Se deben recíprocamente alimentos a los cónyuges, los ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad y los hermanos. Vaya, entonces, ¿cuáles son los alimentos forzosos? ¿Cuáles son esos? Sí, es que eso creo que no es mucho del dominio de los abogados, esta parte. Así que lo vamos a explicar. Y disculpen, pero después se los puedo pasar en lámina, pero sí necesito explicarlo gráficamente. Ese 248, por favor, relaciónenmelo con el 251. Entre estos dos artículos se conforma el universo de personas a alimentar. Este 251 tiene un universo más amplio que el 248. Aquí se amplían las personas a ser alimentadas, mientras que el 248 es de carácter recíproco. Este 251 es unidireccional, va en una sola dirección, no es recíproco. Y esto tiene sus razones de por qué es así. No es así nomás que operan estas reglas así. Pues bien, para que digamos que tenemos un derecho forzoso de alimentos, estamos hablando de lo siguiente. El 1141 es una expresión de esos alimentos forzosos. El 1141, Código Civil, es una expresión, pero también hay obligación de dar alimentos cuando un juez los ha decidido. Juez de familia, ¿verdad? Juez de familia. Un juez de familia ha decidido que Juan dé en concepto de alimentos a Pedro y a Toño X cantidad de dinero para Pedro y X para Toño. Y no necesariamente son sus hijos, ni necesariamente son niños o adolescentes, sino que estos pueden ser mayores de edad. Entonces, si un juez de familia ha determinado que Juan le debe pagar a Pedro determinada cantidad de alimentos, ¿y qué es Pedro de Juan? Primo hermano. Veamos el 251, Elena Rosmary, para que veamos quiénes más tienen derecho a ser alimentados. Ahorita, doctor. Esto que acabo de explicar aquí ya los coloca en un contexto, ¿verdad, jóvenes? Sí. Bien, artículo 251. Cuando sí. Dos o más alimentarios. Léame el epígrafe. Ok. Pluralidad de alimentarios. Alimentarios. ¿Quiénes son los alimentarios en esa relación jurídica? Al cónyuge y a los hijos. A los ascendientes y a los demás descendientes. Perdón, Elena, perdón, le interrumpo, Elena. Es que he lanzado la pregunta, porque si no, no se me va a entender. He lanzado la pregunta.
He lanzado la pregunta, grupo. ¿Quiénes son los alimentarios? En una relación jurídica de alimentos, ¿quién ostenta la condición de alimentario? ¿Quién está pidiendo la cuota? Misael. El que va a ser alimentado. Es decir, en beneficio de quien se decreta. Ese es el alimentario. Y el obligado se llama alimentante o alimentista en nuestra verborrea, porque en Argentina alimentista es el que nosotros llamamos alimentario. Continúe, Elena, con el 251. Ok. Cuando dos o más alimentarios tuvieran derecho a ser alimentados por una misma persona y los recursos de ésta no fueran suficientes para pagar a todos, se deberán en el orden siguiente: al cónyuge y a los hijos, a los ascendientes. Que son los mismos del 248. Continúe. Sí. A los ascendientes y a los demás descendientes. Hasta el segundo grado de afinidad. ¿Quiénes son los del segundo grado de afinidad? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Los cuñados. ¿Cómo es? Los cuñados. No. Los cuñados. O sea que no tengo solo obligación alimenticia con mi esposa, sino que también con mi suegra y con los hermanos de mi esposa. Sigamos. Y cuarto grado de consanguinidad. Mis primos. También tengo obligación de darle alimentos a mis primos. Y tercero es a los hermanos. Y por último, mis hermanos. Ok. Entonces, si cualquiera de ellos, cualquiera de estos sujetos del 248 o el 251 han logrado una sentencia donde el juez me impuso cuota alimenticia, ¿qué significa? Que esos alimentos que debo por ley tienen que ser pagados. Y si yo fallezco teniendo obligación alimentaria con estas personas, con 2 o con 3 o con 4 personas a las que yo les debo alimentos, porque el juez de familia los puso, ¿qué ocurre con mi fallecimiento? ¿Se extingue el derecho alimentario de ellos? Pregunto. No, si el juez lo ha decretado. No. Según ley, no. Pero mi pregunta sería, ¿hasta cuándo duraría esa obligación? Si sería solo hasta donde alcance el dinero. Yo pensé que estaba preguntando hasta cuándo. Es que precisamente si leyó el 251, Misael, ¿cuál es el escenario de entrada que hace el legislador en el 251? Del de familia. ¿Cuál es la condición de procedencia? Si los recursos de esta no fueran suficientes. Ojo. Entonces, Misael, ¿cuál es la inquietud? Misael. Pues precisamente de lo que, digamos, si se está heredando con beneficios de inventario, y solo por mencionar una cantidad, a mí de toda esa herencia me quedan 5,000, pero no habíamos tomado en cuenta lo de la cuota alimenticia. Y es que a usted no le van a dar primero la parte que le corresponde mientras no se hayan pagado los elementos que dice el 260. Perdón, el 900. Le van a dar despreciado lo el 960. Perdón, le quito la palabra porque le estoy explicando a Misael, porque Misael se ha entrado en una confusión. Es que los artículos del Código de Familia lo que hacen es una expectativa de derecho. Es decir, porque yo tengo ese derecho contemplado en una norma jurídica, en ningún momento eso significa que el juez me lo tiene que dar. No, si para eso se pasa por un examen de procedencia. Es la sentencia la que lo va a decidir.
Si el juez encontró mérito, tanto en el derecho de expectativa que da el 248 y el 251, encuentra los méritos. ¿Cuáles son las condiciones de mérito que debe tener para decretarse una cuota de alimentos? Artículo 247, léamelo. 251. Véanme un artículo del Código de Familia que se llama proporcionalidad. Buenas tardes, doctor. Manuel Amilcar Herrera le saluda. Sí, Manuel Amilcar. Proporcionalidad, dice, artículo 254 del Código de Familia. 254. Los alimentos se fijarán por cada hijo. Sí, los alimentos se fijarán por cada hijo, sin perjuicio de las personas establecidas en el artículo 251 del presente Código, en proporción a la capacidad económica de quien esté obligado a darlos y a la necesidad de quien los pide. Se tendrá en cuenta la condición personal de ambos y las obligaciones familiares del alimentante. Ok, gracias Manuel. Gracias Manuel. Misael, ¿persiste su duda? La cuestión sería ahora, porque es que la duda que yo tengo es que yo sé que la persona que ha dejado la herencia tenía una cuota alimenticia y eso lo va pagando cada mes. Eso lo va pagando cada mes. Puede ser. Ajá, entonces, sí, entonces va, pero pongámoslo así, cada mes él va dando cierta cantidad para alimentos. Entonces, mientras él esté vivo, no podemos decir es X cantidad, porque todos los meses lo está dando. Entonces, mi pregunta es, ¿y cuando él fallece, si van a designar una cantidad de lo que él dejó? No, Misael, no tiene las premisas de derecho de alimentos. No las maneja usted. Anda en otra, anda en el campo de la imaginación. No es así la cosa. Grupo, ¿se entiende cómo opera el derecho de alimentos? ¿Ustedes han cursado derecho de familia, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Están ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. José Miguel Ramírez, a mí me surge la Aquí estamos, licenciado. La pregunta es, ¿han cursado ya su derecho de familia? Sí, licenciado. Sí. Ok. Es que me parece que las premisas del derecho de alimentos no están ordenadas. Y por eso Misael tiene esas variaciones así que no ha aterrizado en el 960 del Código Civil, que lo primero que hay que pagar antes de repartirle los bienes a cada heredero o a cada legatario son las deudas alimentarias forzosas. ¿Y a qué le llamamos deuda alimentaria forzosa? A las que ya fijó el juez. Hay una sentencia condenatoria al pago de alimentos para el hijo, para la mamá, para el primo. Ya vimos quiénes son los que pueden pedir alimentos. Una vez que el juez de familia ha decretado que se paguen esos alimentos, significa que esa condición jurídica, esa relación jurídica que se establece entre un alimentante y un alimentario es permanente para toda la vida del alimentario. Artículo 258, Código de Familia. Léamelo, Elena Rosmary, el artículo 258, creo que es, o 259. Léamelo, por favor. Duración y modificación de pensión alimentaria. Artículo 259. Ajá. 259. Los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos. Pausa, Elena.
Pausa, Bueno. pausa, Elena, pausa. Elena, pausa. Bien, gracias. Donde dice los alimentos que se deben por ley, sáquenle una flechita así y relaciónenme lo siguiente. Que medie sentencia judicial. Que medie sentencia judicial o resolución de la PGR. Sáquenme ahí donde dice que se deben por ley, pónganle así una flechita y margínenle por sentencia judicial, por resolución de la PGR o por convenio entre las partes. Esas tres son las fuentes que vinculan jurídicamente a un alimentario con un alimentante. Y el alimentario está en pie de poderle reclamar al alimentante aquellas cuotas que le debe. ¿Me va siguiendo el hilo, Misael Soriano? Sí, sí, licenciado. Entonces, ¿qué ocurre una vez establecida una cuota alimenticia? Esa es la cuota que hay que pagar. Que el periodo normal no significa único, sino que el periodo normal de pago es mes a mes. Entonces, cuando una persona fallece, vámonos al 960 del Código Civil, antes de que me den los bienes que me corresponden, ¿qué es lo que tiene que hacer el partidor, Misael Soriano? Pagar las deudas. Correcto. Las obligaciones. Las deudas alimentarias forzosas. Las deudas alimentarias forzosas. ¿Cuáles son esas? Las que provienen de una fuente judicial, de Procuraduría General de la República o convenio entre las partes. ¿Qué es lo que se necesita, Misael, para que deje de existir vínculo jurídico entre un alimentante y un alimentario? Si a usted lo busca a alguien y le dice, mire, licenciado, fíjese que mi hijo ya tiene 30 años y dejó de estudiar porque se empleó y hasta le va bien, entonces incluso él gana más que yo, pero a mí me sigue descontando para pagarle cuota de alimentos que me la pusieron cuando él tenía 14 años. ¿Qué le responde usted, Misael y grupo? ¿Qué le respondemos a este señor que nos busca bajo esas condiciones? Que habría que hacer o solicitarle al juez de familia una revisión de la causa para verificar si todavía sigue en la misma situación de que necesita esa cuota, pues. Ya le doy las premisas fácticas. Incluso su hijo gana más que usted. Esa es la premisa fáctica inmediata. Entonces vamos a ir al juzgado, al juez de familia que dictó la sentencia, no puede ir a otro, al juez de familia que dictó la sentencia a iniciar un proceso de cesación de cuota alimenticia. Y es hasta que triunfa esa pretensión de cesación de cuota alimenticia, repito, jóvenes, y lo vuelvo a decir, es hasta que triunfa mediante sentencia definitiva del juez de familia la pretensión de cesación de cuota alimenticia, que se extingue la relación jurídica del alimentario con el alimentante. Y en ese momento ya no hay deuda alimentaria forzosa. Grupo. Licenciado, una pregunta. Rafael Antonio. Sí. Le escuchamos. ¿Hasta qué edad es válida dar una alimentación forzosa? ¿Hasta qué edad es permitido? Porque usted dice 30 años. Yo creo que ya 30 años... Ese es un ejemplo que yo pude haber dicho 40. Ok. Pero ¿hasta qué edad está establecido? ¿No está establecido? ¿Escuchó lo que dijo la compañera cuando leyó el 259? No, es que como... haberlo estudiado ya. Saque su código de familia y léase el 259. Lo que pasa es que voy manejándolo y por eso es que solo lo voy escuchando. Rosmary, ¿nos vuelve a leer el 259, por favor? Gracias, licenciado.
Duración y modificación de pensión alimentaria. Los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos por toda la vida del alimentario. Pausa, Siempre pausa, que persistan Rosemary. las circunstancias. Pausa, Rosemary. Rafael Antonio, ¿escuchó lo que leyó la compañera Rosemary? Sí, Lick, ya me quedó claro. ¿Hasta qué edad tiene derecho usted que lo alimente? Toda la vida. Toda la vida. Es que nadie va a dejar de necesitar los alimentos nunca, sino que hasta que expira y pum, otro mundo, en ese momento se acabó. Okay. Pero Gracias, mientras Lick. eso no ocurra, su derecho a ser alimentado ahí está. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de procedencia material que deben existir para que Juan le pague a Pedro y no al revés, y no Pedro a Juan? Es decir, usted y su esposa tienen obligación alimenticia de alimentarse mutuamente. Pero ¿quién le reclama a quién? ¿Por qué el hijo le reclama al papá que lo alimente, Rafael Antonio? Hola, Lick, perdón, no la escuché. ¿Por qué el hijo le reclama alimentos al papá? Porque es el heredero. No. ¿Alguien más? Gabriela Michelle. Apareció Hugo Amparo Manzanares. José Misael Soriano creo que nos quiere compartir su respuesta. Después, pienso que del padre porque es su obligación. Y no es obligación del hijo alimentar al padre. Sí, pero a lo que me refiero, que inicialmente es obligación del padre por el hecho de que entre el padre y la madre lo traen al mundo, pues. O sea, originalmente la obligación es para el padre, porque cuando el niño nace necesitado. Hay que alimentarlo, hay que criarlo, pero luego él crece, el padre también tiene la obligación de pedirle alimento al hijo. Sería por ministerio de ley. No. Miren, como que las premisas del derecho de familia no están bien afinadas, bien lubricadas, sino que andan ahí dispersas. No. Vaya, vuelvo al caso de los cónyuges. Soy casado y estoy separado de mis cónyuges, porque si estoy viviendo en la misma casa va a ser difícil que funcione. Pero estamos separados y yo recibo una demanda de alimentos de mi cónyuge, que le pague 500 mensuales por esto. ¿Estoy obligado a pagarle esos alimentos a mi cónyuge, Misael? Si mediante sentencia soy condenado a que tengo que pagarlo, sí. No, agárreme el estadio de la pregunta. Le he dicho, me acaban de emplazar por una demanda que mi cónyuge trae para que yo le pague alimentos a ella. No se le ha dado prosecución a la causa. Entonces, ¿tendré obligación yo de responderle esa pretensión a mi cónyuge de pagarle alimentos, de darle de comer? Beatriz creo que nos quiere compartir y después le doy la palabra. La había pedido Oscar, me parece, ¿verdad? Creo que Oscar había levantado la mano previo a Beatriz, no sé si está por allí. Sí, aquí estoy. O no recuerdo el nombre. Sí, Oscar Armando. Sí, soy yo. Le cedemos la palabra ahorita, Oscar Armando, a Beatriz y después usted. ¿Le parece? Está bien. Vaya, entonces, jóvenes, escuchemos primero a Beatriz y luego a Oscar Armando y voy a cerrar porque ya quedan solo 5 minutos. Tiene la palabra Beatriz y luego Oscar. Sí, de acuerdo a su pregunta, en el artículo 248 aparecen los sujetos de la obligación alimentaria y aquí nos establece que los cónyuges son unos que se encuentran dentro de los sujetos de la obligación.
Sí. Pero me interesa ahí, Beatriz, que donde le pongamos cuidado es al escenario de entrada que la ley nos da inmediatamente antes de decirnos quiénes deben alimentos. Léame, por favor, el 248, vea. El 248 son los sujetos de obligación. Tal vez Sí, sería el leamos. 247. No, leámoslo, el 248. Sujetos de la obligación alimenticia, artículo 248. Se deben recíprocamente alimentos. Punto. Cortémosla. Pausa. Se comprendió esa premisa, jóvenes. Se deben recíprocamente alimentos. 2 puntos. Entonces, al mismo tiempo que yo le debo alimentos a mi hijo, Misael, al mismo tiempo me debe alimentos el hijo a mí. Ahí no dice la ley que como está chiquito que no le pague alimentos al papá. O el papá tiene obligación de pagarle alimentos al hijo porque está chiquito. No dice eso. No es así la vaina. Óscar Armando, ¿cuál es la idea o la opinión que nos quiere compartir? La pregunta que usted hacía, pues indistintamente, la condición en que esté, sí está obligado a dar la alimentación a su pareja, porque es su pareja. Y es un derecho que no le corresponde directamente a él, sino que es una cuestión compartida. Pero oiga lo que nos acaba de leer Beatriz. Al mismo tiempo que usted tiene obligación con ella tiene la misma obligación para con usted. Pero ¿por qué se los está cobrando? ¿Por qué es que ella se los cobra a usted y no usted a ella? Desconozco esa situación, pero sí sé que es una cuestión mutua. Entonces, debe ser por alguna razón específica en la que ella esté. Ahí lo dijo. Es una condición específica que ya no viene de la norma, sino que ya es el elemento fáctico concreto, la realidad de vida del sujeto titular del derecho. José Ángel, rapidísimo. José Ángel Laínez, rapidísimo porque se nos agotó el tiempo y tengo que cerrar. Y solo tengo, 38. Yo pensé que, disculpen que yo la vista no me funciona bien. Tiene la palabra Ángel Laínez, como que era. Abandonó la reunión. No, Elena. Se nos fue. Pero en el caso sería sería respecto a la necesidad que tiene el cónyuge que solicita la... Ahí va la cosa, Arles, ya lo dijo, pero está pidiendo la palabra Elena Rosmary. Pero ya lo dijo Arles. Espero que todos le hayan puesto atención. Le escuchamos, Rosmary. Sí, licenciado. La cuestión es de la pensión alimenticia. Eso se solicita cuando la separación ha causado un decremento en la economía del que lo está solicitando. Por ejemplo, las amas de casa, si se separan. No. Eso es otra cosa. Ahí usted se ha ido al terreno de la pensión compensatoria, creo, artículo 123, algo así. Correcto. 123 creo que es esto de la pensión compensatoria, que es donde usted se ha ido. Creo, en este momento no lo tengo muy a la mente. Voy a explicar esto, jóvenes. Espero que con esta explicación me capten. Y voy a hablar específicamente del derecho de alimentos. Pero es una teoría general. Para que opere una pretensión, y los límites de la pretensión busquémoslas en el artículo 90 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esta pretensión nace a la vida jurídica de los que tienen una relación jurídica obligacional determinada. El caso de los alimentos es un vínculo jurídico obligacional. ¿La pretensión nace de dónde? ¿Nace del pensamiento? No. Nace de lo que dijo Arles, de las condiciones específicas de vida, la necesidad. La materialidad de vida, las condiciones materiales de vida de una persona es su causa de pedir.
causa petendi, causa de pedir, artículo 91, CPCM. De modo que si un niño, Oscar Armando, si un niño nace millonario y su fortuna es más grande que la del papá, Lionel Messi a los 17 años era ultramillonario y el papá seguía siendo un acabadillo. ¿Tiene derecho de pedirle Messi a sus 17 años al papá que le pague cuota alimenticia, Oscar Armando? Sí, la tiene. No, nunca. Porque las condiciones materiales de vida de Lionel Messi no necesita que nadie lo alimente. Entonces, el derecho de alimentos nace porque el que los reclama no se puede proveer a sí mismo sus alimentos. Entonces, ojo, Oscar Armando, se deben recíprocamente alimentos, 2 puntos. Y ahí dice el 248 a quién le debo alimentos y quién me debe alimentos a mí al mismo tiempo. De modo que si yo no tengo nada, soy un mendigo de la calle, pero he tenido un hijo con una millonaria y este niño ya es a su vez dueño de X cosas porque sus abuelos maternos han decidido mediante donación o lo que sea que tiene ya una fortuna, de modo que cuando nace ya tiene una fortuna grande. No puedo yo en mi calidad de necesitado de mandarle alimentos a mi hijo recién nacido, Oscar Armando, o sí puedo demandarlo. Pues creo que ahí no. Claro que sí. Sí. Es el necesitado el que le pide al que tiene. Ok. De modo que si un niño de la edad que sea, no importa, tiene recursos suficientes para proveerse a sí mismo los alimentos, no configura la causa de pedir. Entonces Arles nos había dicho que la condición de vida, es decir, la condición específica de vida, que es lo que me hace que a la vida jurídica nazca una pretensión, porque las pretensiones jurídicas no nacen del pensamiento, de la imaginación, no, nacen de una realidad de vida. Entonces, si alguien no tiene cómo sufragar sus gastos, el colegio, la vivienda, la alimentación, el vestuario, la salud, va a ir a buscar a alguien que tenga para que se los dé. Pero si mi padre no tiene nada y está igual que yo, no tiene obligación de dármelo. En resumen, el que tiene está en obligación de darle al que no tiene. ¿Se capta esa última frase, jóvenes? Sí, se capta. ¿Y por qué? Porque el 248 del Código de Familia los coloca en pie de igualdad. Nadie es superior a otro. En pie de igualdad. Lo que coloca en necesidad de pedir a uno de ellos es su realidad de vida. No tiene, entonces vaya donde aquel que por solidaridad tiene que pagarle. Hoy sí, jóvenes, ¿se entendió cómo operan las premisas del derecho alimentario? Sí, gracias. Sí. Gracias, licenciado. No sé quién es Rafael, creo que es Rafael Antonio, que entró pero se volvió a salir. Bien, entonces ocurre que alguien fallece y tenía, digamos, 3 sentencias de cuota alimenticia. Rosemary, disculpe, le escuchamos su inquietud. Perdón, licenciado, me quedó la mano alzada, perdón. Ok, gracias. Pues bien, ¿qué estaba diciendo? Fallece una persona y soporta 3 sentencias judiciales de alimentos, una de su primo, otra de su ex cónyuge, aunque no voy a meter la pensión alimenticia especial porque esa es otra cosa.
ni la pensión compensatoria, mucho menos. Pensión compensatoria y pensión alimenticia especial son dos instituciones distintas y que tienen una fuente obligacional distinta. El derecho de alimentos tiene otra fuente obligacional. Pues bien. Entonces ocurre que fallece una persona quien soporta 3 obligaciones alimentarias, decretadas una por un juez de familia, otra por la Procuraduría General de la República. La primera por $300, la segunda por $60. Entonces, cuando él fallece, sus herederos, previo a recibir los bienes que van a ingresar a su patrimonio, tienen que pagar, el partidor tiene que pagar de ese caudal de bienes, antes de dárselos, tiene que sacar estas deudas alimentarias forzosas. ¿Se captó todo este berenjenal, José Ángel Laínez Mejía? Sí, licenciado, sí. Y usted como que se le cayó el internet porque cuando le di la palabra ya no estaba en el grupo, me dijeron. Sí, se me escapó, se me desconectó un rato, pero ahorita ya estoy aquí, sí entendí. Lo que pasa es que tenía la misma cuestión de la necesidad. Por eso, lo mismo que usted le explicó a Oscar, pero ya me quedó claro, gracias. Sí, entonces ustedes no caigan en la trampa del que porque está chiquito o que porque es mujer. No, es que eso no es el punto. El punto es que la ley reconoce una relación jurídica X, 248 o 251. Y que cuando esa persona, colocada en cualquiera de los escenarios descritos por el 248 o 251, entra en necesidad que le den de comer, llega donde el juez y le dice: señor juez, fíjese que yo no tengo nada para proveerme a mí mismo mis alimentos. No llega a decirle: mire, como no he cumplido 18 años, no me puedo pagar a mí mismo los alimentos. ¿Y eso por qué? Le va a preguntar el juez. Porque no. Entonces él le va a decir: es que yo no tengo bienes. Entonces esa afirmación sí se la compra. Pero la primera afirmación de que porque no ha cumplido 18 no se puede alimentar a sí mismo, esa venta no se la compra el juez. Lo que le compra, y no importa la edad, insisto y lo grito, no importa la edad, no es el punto de referencia para el juez. El juez no tiene como punto de referencia la edad de nadie. El juez tiene como punto de referencia para decidir si una causa entra al proceso es que no tenga cómo satisfacerse sus necesidades. No importa si tiene 40 años, si tiene 60, 100 o tiene 2 años. Eso no es el punto. El punto es que no tiene bienes. Porque el que tiene bienes no se le configura lo que el artículo 91 del Código Procesal Civil llama causa de pedir, y que la doctrina le llama causa petendi. ¿De acuerdo? Bajo esas premisas opera el derecho de alimentos. Y una vez que se logra que un juez reconozca ese derecho a través de las pruebas, por supuesto, entonces ya esa sentencia judicial o una resolución del Procurador General de la República es un estatuto de ley que vincula obligatoriamente a las personas. De modo que si fallece el alimentante, transmite a sus herederos la obligación alimentaria. Y esa transmisión de la obligación alimentaria es la que el 960 del Código de Familia recoge como deuda alimentaria forzosa. ¿Se comprendió, grupo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, se comprendió, licenciado. Gracias. Sí. Mire, que disculpen, y le dicen al otro profesor que me disculpe, pero me pasé porque no quería dejar flojos estas pistas del derecho de alimentos. Espero que les sirva esta explicación y cualquier pregunta, pasado mañana las discutimos. Los dejo que vayan ya a su siguiente clase. Muy bien. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Gracias, buenas noches. Gracias, Lic. Y felicidades a todos porque todos salieron bien en el examencito. Gracias, licenciado. Gracias, muchas gracias, Lic.
Gracias, buenas noches, Lick. Buenas noches, jóvenes. No les digo que vayan a descansar. No les digo que vayan a descansar porque van para la otra clase. No se preocupe, Lick, no ha llegado la licenciada. Bueno, Gracias, Lick. es tardista, aplíquenle la ley del cuarto. Sí, los 15 minutos. Gracias, licenciado. Bueno, Un gusto jóvenes, de feliz ver. noche. Gracias, gracias. Feliz noche. Gracias.